Buenos días, Canarias. Abrimos ya nuestro gabinete de lo insólito para echar una mirada a un territorio repleto de curiosidades, de rarezas y de asombros. Elementos que a veces nos invitan a mirar al pasado y a sus enigmas y a un futuro lleno de posibilidades. Lo hacemos como siempre con José Gregorio González. ¿Qué tal, José Gregorio? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Patricia. Pues sí, ya sabes que este gabinete se ha caracterizado por echar un vistazo a ese universo preñadísimo de curiosidades, de cosas insólitas. Muchas de ellas tienen explicación. Solo hay que prestarle suficiente atención, y esa explicación puede estar en el marco de cosas que ya sabemos, de cosas que están aún incluso por descubrir, o de algo tan humano como puede ser la creatividad, e incluso el fraude o las bromas, ¿no? Y entonces siempre hemos estado haciendo en este tiempo un llamamiento al sentido común, ¿no? Exactamente, y de hecho nos va a hacer un repaso de lo que ha sido el gabinete, porque nos vamos de vacaciones, se va el gabinete de vacaciones, el Buenos Días no, pero también necesita un descanso, ¿no? Fíjate que en esta época tan tecnológica, donde las aplicaciones a nivel casi de usuario pues nos permiten hacer prácticamente de todo, pues encontramos que cada vez a través de las redes sociales y de internet encontramos cosas como esta, ¿no? A mí esta me resulta especialmente simpática, sí. Pues son fotografías que en algunos foros tienen un montón de seguidores y las dan por válidas. De hecho, las presentan como hallazgos, como imágenes reales que han sido rescatadas de archivos secretos, que ha habido filtraciones, que por descuidos alguna entidad, museo, organización gubernamental, etcétera, pues las ha filtrado, y realmente son creaciones digitales, ¿no? Y el mundo tecnológico nos permite recrear cualquier cosa. Imagínate un gato de este calibre. Y además tranquilamente posando en lugar de salir huyendo, que sí, pasaría cualquiera, ¿no? Sí, porque al final de lo que se trata, Patricia, es de transmitir la idea de normalidad, de que estas cosas en el momento en el que fueron identificadas, localizadas o descubiertas, pues fueron tomadas con cierta normalidad, y después llegó la ocultación, ¿no? Entonces estas políticas de ocultación hoy en día son muy populares, las conspiraciones, ¿no? Las vemos por todos sitios, y rápidamente, por el poder que tienen las redes sociales, las nuevas tecnologías, alcanzan una gran difusión, se convierten en virales y la gente las da por válidas, las comparte sin cuestionarse. Entonces siempre un llamamiento al sentido común, a pensar que la explicación más lógica suele ser la más acertada, aunque obviamente siempre hay un espacio, ¿no?, para lo inexplicable, y eso es lo que justifica muchas veces nuestra aproximación al mundo del misterio, ¿no? Pero bueno, más sentido cosas, común. Más cosas común que nos quieres contar de aquí, del programa, ¿no? Sí, nos vamos, si te parece también, a hablar un poquito del vudú. Es decir, el vudú es una religión que ejemplariza muy bien esta idea de cómo triunfan las fakes, ¿no? De cómo triunfan las leyendas urbanas, cómo cobran muchísima fuerza este tipo de historias, y al final las interiorizamos de tal manera que las damos por válidas, ¿no? Es decir, y el vudú es un excelente ejemplo de algo que socialmente etiquetamos como magia negra, como algo maligno, como algo que rechazamos. Incluso utilizamos el término para muchas cuestiones que tienen que ver con prácticas mágicas, como la utilización de los muñecos con agujitas, yo creo que, ¿no? Eso es la figura es la más imagen gráfica, arquetípica, ¿no? Exacto, la gráfica, ¿no?, del vudú. Y sin embargo, la realidad es que el vudú es una religión mayoritaria en un país como Haití, que surge de la fusión de los cultos locales, de los cultos americanos precolombinos, principalmente con aquellas creencias que importaron los esclavos africanos que fueron llevados allí, y está emparentado un poco con el palo, con la santería, con algunas religiones que también, o cultos que nos resultan un poquito más familiares, ¿no? Bueno, pues es una religión, Patricia, animista, que rinde culto a la naturaleza, al agua, a las tormentas, a las montañas, pues a la propia fuerza productiva y de la naturaleza, y tiene sus rituales, sus ceremonias, sus ofrendas, sus divinidades. Es animista y politeísta en eso, pero también tiene un Dios supremo que lo gobierna todo, ¿no? Estamos viendo imágenes de una exposición en el Museo de América en Madrid, dedicada al vudú precisamente, donde vemos algunos de los elementos rituales, puñales, vemos una simbología geométrica, que es la representación esquemática de los dioses, que nos habla de una complejidad bastante llamativa, y estas figuras que estamos viendo ahora en pantalla, pues serían algunas de sus divinidades con los atributos, las plumas, el atributo materno, animales totémicos, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto nosotros hacemos un resumen muy esquemático y tendencioso, que es algo
que es magia negra y que es negativo. Cuando que son los muñecos con las agujas, ¿no? Claro, cuando es algo realmente mucho más rico. De hecho, hay una manifestación del vudú que es el zombie, que se ha popularizado, se ha escindido del vudú y se ha convertido en un personaje propio, con un género o subgénero cinematográfico de gente que come carne, ¿no? De muertos vivientes que salen de las tumbas y que contagian a otros, etcétera. Esto entretiene mucho, pero no es real, es decir, esto no es real. El zombie real existe en la cultura haitiana y es una especie de esclavo, bueno, una especie de esclavo no, es un esclavo que ha sufrido además los efectos de una intoxicación química a raíz. De hecho, estamos viendo imágenes de una película, ¿no? Sí, una película bastante antigua que le hace justicia. De alguna manera sí, que le hace justicia al verdadero zombie, ¿no? Bueno, pues los zombies se consiguen a través de una toxina que se saca del pez globo y que ralentiza muchísimo el metabolismo hasta el punto de creer que la persona ha muerto. Y en un país como Haití, donde la descomposición es muy rápida, se entierra rápidamente, o se hacía antes al menos. Entonces esa persona es enterrada viva y desenterrada rápidamente, claro, ya con daños, obviamente por la falta de oxígeno, por el propio efecto de la toxina. Y de ahí viene ese origen de... Claro, esas personas que son desenterradas en una ceremonia ritual, creen realmente que han sido sacadas de la muerte. Sus familiares creen que realmente han sido rescatados de la muerte esas personas y son esclavizadas. O sea que, vaya historias también que nos traes y vaya descubrimientos que hacemos la también. La realidad es que incluso a veces más sorprendente que la ficción cinematográfica. Sí. Vamos a conocer otra historia que también nos traes hoy y para eso nos vamos a ir en directo hasta la zona del Roque de los Hermanos en Punta del Hidalgo, en La Laguna, en Tenerife. Ahí está nuestra compañera Gema Padilla. Gema, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos, ¿por qué estás ahí? ¿Qué tal, Patricia, José Gregorio? Buenos días, Canarias. Pues fíjate, sí, hemos venido hasta aquí, hasta esta zona de Punta del Hidalgo, porque aquí esta zona es muy conocida, es un lugar muy especial, por supuesto tiene este paisaje tan bonito y aquí pues se comenta que es un lugar de avistamiento de ovnis, también incluso de apariciones misteriosas o de brujería. Por eso hemos venido hasta aquí, para poder acompañar esta entrevista a José Gregorio y por supuesto quien está con nosotros es Fernando Hernández, que él es antropólogo y sabe mucho de este tema. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, pues sí, estamos en un entorno maravilloso, en lo natural y en lo singular desde época indígena, con lugares culturales que tienen un marcado centro espiritual. Ya después, en época de posconquista, con historias y leyendas de brujas en toda la zona. Y ya en una época más reciente, pues es la fenomenología ovni o ufológica. Brujas, ovnis, ¿qué más se comenta que ha pasado aquí, Fernando? Bueno, pues aquí hay numerosos testimonios, no solo de esos avistamientos de los que hablábamos en época moderna, sino de encuentros con seres, en fin, no podríamos decir de qué dimensión o de qué categoría, pero bueno, apariciones de fenómenos ufológicos sobre todo, y después, bueno, en épocas pasadas, pues el tema de las brujas, ¿no? Hay una gran cantidad de cuentos y leyendas de esta zona, estamos en una zona cerca de las Carboneras, etcétera, donde nos hablan sobre el tema de la brujería en Canarias. Es que además este es un lugar mágico, ¿no? Solo con estar aquí es como un entorno muy singular, muy especial, que ya pues transmite, ¿no?, algo. Sí, además esa naturaleza agreste que tiene, ¿no?, con este Roque de los Dos Hermanos, Anaga de fondo, en cierta manera se presta, ¿no?, para esa historia, esa fenomenología de la que hablan muchos testigos que han tenido como punto de encuentro la Punta del Hidalgo, la playa. Este viernes, Fernando, se va a celebrar aquí una ruta guiada, ¿no? Van a poder hablar de todo esto, vamos a poder conocer más detalles. Invitamos, por supuesto, a venir a todos aquellos que les interese. Sí, a todos aquellos que quieran inscribirse para asistir a este encuentro, donde no solo hablaremos de casos conocidos y otros no conocidos sobre temas ufológicos que han ocurrido aquí, y además haremos un repaso por esas historias de brujas y esos lugares culturales de época indígena. Muchísimas gracias, Fernando, por contarnos todos esos detalles. Pues Patricia, José Gregorio, ya lo han escuchado. Invitamos, por supuesto, a venir aquí a esta zona de Punta del Hidalgo este viernes para poder escuchar pues todos esos fenómenos paranormales que parece que han ocurrido aquí en esta zona noreste de la isla de Tenerife.
Pues Gemma, muchísimas gracias, buenos días. Nos vamos a mantener en ese sitio, José Gregorio, si te parece. Y ya despedimos a Gemma, que ha hecho perfectamente ese relato. Sí, fantástico, Gemma, zona, ¿no? y Fernando, estamos en una zona realmente especial, de las más antiguas desde el punto de vista geológico, bueno, con toda esa zona de Anaga, que está preñada de misterio, es decir, el propio Anaga, el propio Roque de las Ánimas, que nos habla de luces por ahí, las luces de Almáciga, que se aproximaban incluso hasta esta zona de Punta del Hidalgo, son fenómenos luminosos tradicionales, que forman parte de la tradición oral, y que hoy en día, bueno, se han confluido con el fenómeno OVNI, especialmente a partir de los años 60, donde mucha gente acudía a este lugar para ver OVNI, es decir, una historia realmente curiosa, ¿no? Que ya más bien en clave tecnológica, bueno, OVNIs además que, zona entre mar y montaña, ¿no? Sí, sí, OVNIs además que se veían pues entrando o saliendo de esa línea de mar, de esa costa y pues de alguna forma desplazándose hacia las zonas de las montañas, ¿no? O sea, hay bastantes casos al respecto, incluso casos diurnos, ¿no? Porque cabe pensar que el fenómeno OVNI mayoritariamente es nocturno, luces un poco sobre fondo oscuro, que uno no sabe muy bien lo que son, ¿no? Pero a veces hay casos diurnos espectaculares y Punta del Hidalgo ha sido uno de ellos, incluso de encuentros con presuntos tripulantes de los OVNIs, que estos son ya palabras mayores de las que hablará Fernando el viernes. Bueno, volveremos a hablar seguramente. José Gregorio, gracias. Tú también te vas de vacaciones, tienes derecho como todo el mundo. Que pases unas felices vacaciones. Bueno, seguimos pendientes de todas las historias que recopiles ahora en estos días de verano. Algunas recopilaremos. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por tu ayuda y por ilustrarnos. Gracias, buenos días.